Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Universo Creativo. Hoy les voy a enseñar algo distinto. Voy a aprovechar que estoy achicando este buzo, como pueden ver es bastante amplio, y una clienta me pidió acortar la manga unos, como pueden ver acá, 8 centímetros. Es una lana merino bastante gruesa, entonces voy a aprovechar para mostrarle. Tengo que sacar toda esta porción y ya manteniendo el puño, como pueden ver. Entonces voy a aprovechar eso para enseñarles cómo sacar, acortar una manga en un tejido, pero que quede con una costura invisible. Bueno, aquí como pueden ver, lo primero que hay que hacer es descoser la manga en el bajo manga hasta aquí está, a ver, aquí está, esto es lo que tengo que achicar hasta una buena porción en el bajo manga para que nos permita trabajar luego con tranquilidad. Así que con mucha paciencia hay que descoser este costado, tratando de que no se corte ningún hilo. Lo vamos a hacer con paciencia y luego de ello les voy a explicar cómo sacar esta porción. Bueno, aquí ya he descosido el bajo manga hasta una buena porción, considerando que esta es la marca donde tengo que terminar de cortar el tejido, una buena porción, y hay que hacerlo con mucho cuidado, mucha paciencia para no desarmar el tejido, en este caso el puño. Tienen que hacerlo con cuidado. Ahora nos tocaría separar el puño del resto del tejido, y lo que les digo, les aconsejo en primera instancia es controlar las hileras que tienen en el bajo manga. Yo que disculpen que no estoy en un lugar muy cómodo, pero controlar la cantidad de hileras, ¿sí?, en bajo manga, para que queden iguales las mangas. Igual siempre señalar si vamos a cortar esta porción, contar las hileras. En este caso es fácil porque es jersey y revés, y es un tejido bastante grueso. Entonces a mí me tocan sacar 11 hileras y las señalo de igual manera en ambas mangas. Bueno, me cambié de lugar, así podían ver un poco más, yo trabajar un poco más cómoda y que vieran bien. Bueno, dijimos que repasando, controlar las hileras del bajo manga, ¿sí?, de cuántas hileras tenemos, previamente saber señalar cuánto es lo que tenemos que acortar. En este caso son mangas, pero podía ser también el cuerpo. Y nuestra idea es mantener el puño intacto, ¿no, verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una vez que señalamos la porción a cortar, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a tomar este hilo, y vamos a tirar del mismo, ¿sí? Vamos a tirar del mismo con mucho cuidado. ¿Sí? Vamos a tirar para un lado y para el otro. Vamos a cortar. Con mucha paciencia lo vamos a tener que ir haciendo. Ven, ahí van quedando los puntos. Separamos uno y otro lado. Obviamente hay tejidos mucho más fáciles, ¿no?,
para hacer este procedimiento. Por ejemplo, si es un hilado flamé, una lana flamé, hay que tener bastante más cuidado por lo desparejo del hilado, ¿verdad? Bueno, aquí, ahí separamos una parte. Ahora yo voy a seguir tirando. En realidad me conviene más, por lo que veo, es hacerlo manual, uno a uno. En este caso, por eso les decía, hilos más fáciles de hacer este procedimiento. Una vez que ustedes hacen, cortan, o separan en este caso, mejor dicho, el puño, van a hacer lo mismo en la zona superior, hasta donde tienen que unir. Y también es importante, como hay bajomangas que se van aumentando los puntos hacia la zona de la sisa, también es lógico que el puño tenga menos puntos. Entonces, en ese caso, vamos a tener que adaptar la zona superior, ya, para decirlo de alguna manera, a la medida del puño, para que al unirlo con la costura invisible que les voy a enseñar a posterior, quede bien. Un punto se corresponda con el otro. Bueno, van haciendo este procedimiento, en este caso es bastante manual, lleva su tiempo, hay que tomarse paciencia. Pero vale la pena porque queda luego una terminación impecable. Bueno, yo voy a seguir haciendo este mismo procedimiento y cuando termine ya les muestro cómo quedó. Bueno, yo aquí ya he separado el puño del resto, ¿sí? Y voy a dejarlo por aquí y voy a proceder, que ya también un poquito empecé a tirar. Elegimos, acá yo tengo la marquita de donde tengo que coser, digamos, aquí terminaría la manga del buzo antes del puño, ¿no? Entonces, tomamos el hilo, vamos a tirar acá, este hilo. De este hilo vamos a tirar la hebra de más abajo, ¿sí? Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el puño. A ver si ahora se facilita, pues parece que no. Entonces vamos a tener que hacerlo, cortar y hacerlo manual, como lo hicimos el otro. Lleva un poquito más de paciencia y de trabajo, pero bueno, vale la pena el resultado. Yo voy a hacer esto y cuando termine ya les enseño. Bueno, yo acá, como les había comentado, en el puño
era bueno contar los puntos porque la manga, al irse ampliando hacia la zona de la sisa, obviamente donde cortamos puede coincidir con en este caso, con la cantidad de puntos del puño, como no. Entonces, en este caso no sucede eso. Yo tengo 30 puntos en el puño y en esta zona, que es donde voy a tener que unir, tengo 33. Entonces yo voy a tener que, digamos que adaptar esa medida al puño. Con lo cual, lo que voy a hacer es, les digo cómo lo voy a adaptar yo. Voy a tomar 2 puntos y voy a menguar 1. Ahí ya tendría un punto menos. En este caso la lana es bastante gruesa, entonces va a quedar un poco notorio, lo cual no es ideal, pero bueno. Voy acá a contar, como son 33, voy a tomar, allá chequeé 1, voy a tomar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy a pasar 2 y voy a pasar 1 por encima. A ver. Así. Voy a hacer esa disminución. Voy a contar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo que acomodar el punto. 5, 6, 7, 8, 9. A ver, que me quedó mal algo. Tengo que acomodar algo. Ahora vamos a, como decía, ingresar en el punto donde entramos con la aguja inicialmente. Soltamos. Tomamos un punto y volvemos al punto inicial. Donde dejamos, volvemos, ¿sí? Ahora tomamos un punto de la aguja, regresamos al mismo punto soltamos, tomamos un punto de la aguja de atrás y volvemos a la anterior de la aguja amarilla. Lo mismo, tomamos uno de la aguja amarilla y volvemos al punto de atrás . Así. Tomamos un punto de esta aguja, volvemos a este punto . Es ir tomando
de a 2 puntos y regresar al punto anterior. Uno de la aguja amarilla y tomamos voy a ir controlando cómo me está quedando. Mire, ni se nota, ni se nota. Yo ahora lo que voy a hacer es soltar los puntos porque con las agujas a mí se me complica un poco. Y vamos a hacer así. Entonces, quedamos atrás, ¿sí? Tomamos un punto de esta zona, ahí, y volvemos a donde salimos inicialmente, donde tomamos, perdón, inicialmente. Tomamos un punto, volvemos al otro. Tomamos un punto, volvemos. Tomamos un punto, y así sucesivamente hasta terminar toda la hilera. Tomamos un punto y volvemos hacia adelante. Tomamos un punto y vamos ahí. Tomamos un punto, regresamos así. Tomamos un punto. Dejé una hebra muy larga, que quizás no fue lo muy conveniente para este caso. Bueno, voy a ir mostrándoles, voy a hacer uno más y voy a ir mostrándoles cómo me va quedando y voy controlando también. Bueno, vamos a ver. Miren cómo va quedando. Impecable va quedando. Yo voy a seguirlo y terminar y ya les muestro cómo quedó. Bueno, yo aquí ya terminé de coser la unión, el bajo manga, ya está pronta terminado el arreglo. Así del derecho, como pueden ver, la unión ni se nota. Y así puse esta manga de la otra manga del revés, tampoco se percibe unión alguna. Bueno, espero que les haya gustado este video casual que hice para mostrarles cómo arreglar o acortar una manga o cualquier prenda. Bueno, espero que le den like, compartan y que les guste y que les sea de mucha utilidad sobre todo. Bueno, muchas gracias, muy amables por escuchar hasta acá.